Bien, buenos días. Buenos días a todos. Espero ya hayan tenido buen fin de semana. Vamos a entrar con el módulo 3. En los primeros módulos vimos el porqué de este curso. El segundo módulo trató de la diferenciación entre nosotros y los demás. Y quedamos en que la gran diferencia era que nosotros teníamos conocimiento transformado en productos que son programas de nutrición, y estos programas de nutrición están suplementados con productos ultra asimilables. Esa es nuestra gran diferencia. La clave de esta diferencia es el coloide. Y los coloides que nosotros manejamos, dijimos, son los coloides anfífilos, con M, anfífilos. De anfi quiere decir en griego ambos, en dos lugares, al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir anfi. Y filos o filos quiere decir afección, amor, afecto, tendencia. Por lo tanto, los coloides anfífilos son los que tienen la tendencia, la facultad, la capacidad de que al mismo tiempo la molécula puede absorber agua por una de sus partes y repeler agua por la otra. Y el coloide anfífilo, dijimos la vez pasada, tiene una cola y un cuerpo, una cabeza. Se divide la molécula perfectamente bien a la mitad, y la primera mitad, que es la cabeza, es la que absorbe agua. La segunda mitad, que es la cola, depele agua. Y esto nos da un balance coloidal en donde quiera que el coloide interactúe, sea en el suelo o sea dentro de la planta, en los tejidos del parénquima, esclerénquima y colénquima. Hoy vamos a ver cómo esos coloides anfífilos, en primer lugar, se autoensamblan, y en segundo lugar, cómo se relaciona este proceso de autoensamblado anfifílico con los solutos y los disolventes, que es lo más importante, teniendo en cuenta que el agua es el disolvente universal para la vida, y que precisamente es el disolvente universal debido a una característica muy importante que se llama polaridad. El enlace de 109 grados entre hidrógeno e hidrógeno con la molécula central de oxígeno le da una característica muy especial a la molécula del agua. Sus cargas de polaridad y polarizabilidad se suman vectorialmente y dan un momento dipolar muy especial. Ese momento dipolar, que es la suma vectorial de los momentos semipolares de la relación hidrógeno-oxígeno, le da la capacidad de poder interactuar electrodinámicamente con casi todas las moléculas orgánicas e inorgánicas que existen. Es por eso que el agua es el disolvente de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no estorbar la relación que tiene el agua de forma natural con lo que se va a disolver. Nosotros sabemos que el agua es ese vehículo que va a llevar lo que nosotros queramos alimentar a la célula hacia adentro por procesos osmóticos difusivos, y va a sacar de la célula en unos procesos de excreción todo lo que la célula no necesite. Y ese intercambio a través de la membrana se tiene que dar sin ninguna lesión. Y el coloide tiene esa cualidad. Cuando nosotros utilizamos una molécula coloidal anfifílica, vamos a sinergizar
con una molécula grandísima como es el coloide, la vamos a sinergizar con una molécula bien pequeña como es el agua. Y todo lo que el agua traiga ahí. Imagínense una esponja, imagínense un vaso con agua e imagínense una pequeña cantidad de sales que quieran ustedes disolver ahí. Vamos a disolver las sales en el agua hasta que quede perfectamente transparente y luego vamos a poner esa agua dentro de la esponja. La esponja, pese a su tamaño, va a poder penetrar dentro de las membranas celulares y a través de las membranas celulares transportando. Va a ser un fenómeno de transportación de lo que son el soluto y los disolventes que nosotros queramos manejar. Para poderlo hacer, tenemos que entender el proceso de autoensamblado. Si hiciéramos un coloide que fuera inmóvil, un coloide que no pudiera manejarse en las dimensiones del espacio, es decir, un coloide no enantiomórfico, estaríamos haciéndole un gran estorbo a la célula y a la planta en general. Los trombos, los coágulos en los seres humanos, los mamíferos, que se forman por algún golpe, son precisamente esos estorbos coloidales, no anfifílicos, y lo que pasa es que estorban la circulación, por eso tapan, por eso taponean. En cambio, los coloides anfifílicos tienen la cualidad de no estorbar ese proceso de translocación, porque tienen esta división en su cuerpo de grupos polares en las cabezas y de grupos no polares en la cola. ¿Cómo hace el coloide para poder interactuar perfectamente bien con los disolventes, como el agua? Cuando un producto bloquea el agua, bloquea la solubilidad de algún componente en el agua, estamos hablando de interacciones solvofóbicas, es decir, de fobia, de rechazo hacia disolverse. Este es un punto muy importante que casi nadie toma en cuenta. Los que manejan las sales poco o nada hacen para minimizar las interacciones solvofóbicas, y se los voy a poner muy sencillo. En primer semestre, cuando llevas química analítica y su laboratorio de química analítica, lo primero que haces es analizar cualitativamente elementos presentes en alguna solución problema. Y una de las cosas que hacemos es poner iones comunes para precipitar. Y es un fenómeno que se llama precipitación por ion común. Si tengo algún nitrato en la solución, pues si yo pongo otro nitrato voy a lograr una precipitación. Si tengo un sulfato, pongo un sulfato y logro una precipitación por ion común. Esto es por un fenómeno que se llama KPS, o constante de producto de solubilidad. Y los que manejan las sales creen que porque ya se les disolvieron las sales en el agüita que tienen ahí en el matraz, o en el tanquezote donde tienen disuelto todo lo que le van a aplicar a las plantas, creen que porque ya se disolvió ahí, ya automáticamente la planta lo tomó. Y esa es la mentira más grande que hay, o una de tantas mentiras bajo los cuales están soportadas esas teorías de nutrición, entre comillas, y ahorita ya hay hasta cientos y cientos de nutriólogos que manejan toda esa bola de tonteras. Y los tumba uno, pero facilísimo, nada más preguntándoles, ¿ha calculado usted el KPS y las constantes de equilibrio relacionales para esta solución que está haciendo? Y creen que ya la armaron porque saben cuántos milimoles y cuántos micromoles y cuántos no sé qué tantas unidades manejan por ahí, van a poner para que la planta los tome, y en el papelito le salen las cosas, pero muy bien. Nada más que tienen un grave problema.
no les enseñaron a que coincida lo que hacen en el papel con lo que pasa en la vida. Y esa es la pequeña gran diferencia que tenemos nosotros. Nosotros, una vez que calculamos en el papel, funciona en la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que el modelo bioquímico que manejamos es un modelo homológico cohomológico. Esa es la base, ese es el eje. El eje de este a oeste, digamos, así si lo pudiéramos ver, el eje horizontal que nos soporta, es la homología, cohomología. Entonces, los que manejan sales, para empezar, tienen una maximización de interacción solvofóbica. Fíjense lo importante que es esto. Ellos, lejos de hacer que esas soluciones penetren a la planta, o que siquiera se integren en el suelo, no combaten esa solvofobicidad, y por eso es que tienen que estar agregando mugreros, y por eso es que tienen que acidular. Y échele tantito ácido fosfórico, y échele tantito ácido nítrico, y échele tantito ácido sulfúrico, que es la peor idiotez del mundo, pero bueno, se hace, y se hace, aparte se lo regalan en peñoles, pues eso no tiene ningún problema. Entonces, con esa química de primero o de secundaria, mal hecha, es con la que se está integrando una tecnología de nutrición, entre comillotas, y ustedes la tumban fácil nada más diciéndoles que si manejan y cómo lo hacen con las interacciones solvofóbicas desfavorables. No les van a poder responder porque no saben. Ustedes les deben de decir, nosotros tenemos la minimización de interacción solvofóbica, ya que nuestros coloides se agregan espontáneamente. Esta es la clave. La agregación espontánea formando microestructuras llamadas micelas. Nosotros sí estamos en contra de esa solvofobicidad porque inmediatamente formamos micela. Y esa micela, en primer lugar, se va a formar espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Que no necesita promotor alguno. Si no necesitamos promover la formación micelar, hablo cuando ya los productos, los coloides están en el suelo y cuando los productos coloidales están dentro de la planta. Automáticamente ya empezamos a micelizarnos en un proceso de agregación coloidal de crecimiento que yo le llamo el start, stop, start. Es decir, automáticamente empieza, se para y empieza otra vez. ¿Qué es lo que lo hace que empiece, se detenga y vuelva a comenzar? Vamos a ver ahorita la temperatura Kraft, que es lo que va a suceder con esto. Estos agregados tienen propiedades bien definidas. Bien definidas. El grado máximo del radio de esa bolita, de esa micela esférica, va a ser determinado por la longitud de la cadena hidrocarbonada. Es decir, no estamos formando coloides a lo tonto. Están formándose coloides químicamente programados para que se hagan de una determinada forma, con un determinado tamaño. Y esto es mucho del secreto de que funcionan nuestros coloides de forma muy distinta de lo que hace todo el mundo. Porque tenemos la forma para poder precisar en base a las longitudes de cadena el tamaño de la micela. Estas moléculas anfífilas se van a asociar físicamente, no químicamente. Ese es otro de los puntos torales, de los puntos importantísimos que tenemos que contemplar. La asociación física y no química. ¿Por qué no química? Porque una asociación química implica la creación de enlaces. Al crearse enlaces químicos, ya sean iónicos covalentes o covalentes coordinados, estamos hablando de la alteración del sistema electrodinámico de la molécula. Ya estamos hablando de otras derivaciones de corriente, ya estamos hablando de otros fenómenos de Boltzmann, estamos hablando de otros fenómenos de Jacobi, ya estamos en otro parámetro. En cambio, si asociamos físicamente una molécula anfífila con otra, vamos a mantener algo bien importante, que es la homología electrodinámica
de la molécula. Es decir, va a ser una molécula coloidal que va a tener la misma carga distribuida en todos y cada uno de sus enlaces. No se va a ver alterada su polaridad, no se va a ver alterada su polarizabilidad y por lo tanto vamos a mantener la propiedad anfifílica de cabeza-cola. Esto es súper importante. De esto nos da otra gran ventaja. Otra de las grandes ventajas es que los agregados coloidales anfifílicos se van a adaptar a las diferentes condiciones de temperatura. Bien importante que es esto. ¿Por qué? Porque las temperaturas son determinantes para la realización del trabajo efectivo por la planta. Todos los fenómenos de balance que se dan entre fotosíntesis y respiración, que es lo que tenemos que considerar muy fuertemente para poder entender el cómo, el por qué, el dónde y el cuándo la planta necesita el nutriente, va a depender de esos fenómenos de temperatura. Yo se los he dicho ya en muchísimas ocasiones, que la planta es el ser más adaptado de la creación. ¿Por qué? Pues porque no tiene piernas para correr a la sombrita, ni para ponerse en el solecito. Así de fácil, y nomás con eso. Los animalitos migran, ¿verdad? Se van de un lado para otro, se van a la sombra, se van al sol. En cambio, las plantas ahí donde están, ahí tienen que ejercer sus funciones vitales sin perder lo que veíamos en la primera sección de este seminario, que veíamos que la homeodinamia, es decir, el balance homeostático, la salud, el equilibrio del ser vivo es lo que lo va a mantener sano. Entonces la planta balancea por medio de los controles internos de temperatura. Como no tiene hipotálamo, nosotros en el cerebro tenemos el hipotálamo, que es lo que nos hace controlar las temperaturas, pero no. Entonces la planta tiene una serie de interacciones en los fosfolípidos de la membrana que le van a permitir, en conjunto con elementos del transcriptoma, con elementos de RNA, estar haciendo señalización celular en retransmisión indirecta para que automáticamente los iones de calcio y de potasio empiecen a equilibrar dentro de la planta las condiciones de temperatura, y ustedes lo notan muy fácil. En pleno mediodía, salgan ustedes al campo, toquen con la pielecita que está cerca de la uña del dedo gordo de sus manitas, es un área muy sensible, toquen las hojitas y van a ver cómo están frescas. Cómo, a pesar de que estemos a 35, 40, 42 grados de temperatura en campo abierto, vamos a estar, las hojas van a tener mucho menos temperatura que el ambiente. ¿Y cómo le hace la planta? Porque está balanceando la fotosíntesis con la respiración. Ese es el secreto. Y aquí aprovecho para ponerle otro trancazo a los que están recomendando esas tonteras de las aplicaciones foliares, de los penetrantes, los adherentes, los surfactantes y todos esos mugreros. ¿Saben por qué? Porque están lesionando la evapotranspiración, están lesionando el intercambio de fluidos a nivel de hojas y tallo, y hagan de cuenta que si ustedes quieren saber lo que se siente cuando la planta recibe estas tonteras, nada más tápese la nariz por unos 10 o 15 minutos. Y usted va a empezar a ver lo que la planta siente al no poder ejercer la acción traqueídica de estar intercambiando gases y fluidos. Si yo no me explico por qué, si conocen o debieran conocer este tipo de circunstancias fisiológicas de primer año, ¿por qué todavía en campo están haciendo ese tipo de tonteras y personas a nivel doctorado todavía están recomendándolas? Es una incongruencia tremenda, pero bueno, alguna oportunidad tendríamos que tener nosotros para entrar. Entonces nosotros tenemos que considerar, en primer lugar, que esos coloides no afecten las diferentes condiciones de temperatura. No nada más para que funcionen aquí en el Polo Norte, no,
sino para que la planta no se vea afectada en su termorregulación. Los fenómenos de estrés por temperatura se dan precisamente cuando la planta se ve lesionada en los fenómenos fisiológicos, en las rutas fisiológicas específicas del metabolismo que van a ayudar a que esa temperatura se disipe. Esa temperatura, en conjunción con el trabajo ejercido por la planta para tomar el nutriente y para hacer fotosíntesis, para trabajar internamente como un motor sin sobrecalentarse, aparte puede intercambiar con el medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que usar cosas que no lesionen en primer lugar tan importante punto de acción o variable dinámica, como le digo yo. Por eso ando insistiendo en que chequeme las temperaturas afuera de las mallas, en el caso de que manejamos en Sinaloa, y dentro de las mallas y a determinada altura en la planta. ¿Por qué? Porque hay que saber el movimiento, la variación de temperaturas y poner esto en una serie de ecuaciones diferenciales que nos van a estar informando cómo se va variando esa temperatura y la condición del trabajo ejercido por la planta para conservar el siguiente parámetro, que es el pH. El pH, la cantidad de ácido o base que se encuentra dentro de los tejidos, en este caso, es bien importante. ¿Por qué? Porque pequeñísimas variaciones de este pH van a hacer que la planta asimile o no asimile. Tenemos una subruta en el aparato de Golgi que es una subruta de transportación que va a indicarnos la aportación específica de nitrógenos, de fósforos y de potasios para que la gestación y el índice de proteína empiece a funcionar. Una gestación proteínica, es decir, que el plan rector a nivel de DNA que se esté teniendo a nivel del núcleo, el RNA lo interprete y pueda dar la información para que el ribosoma empiece a funcionar sintetizando proteína. Toda esta conducción de metabolitos se da por el aparato Golgi, y en ese momento el pH es importantísimo. Las variaciones de pH que se manejan normalmente en este rango son de 5.5 a 6.3. Es normalmente en una planta superior, ahí andan en ese rango. Si nosotros alteramos ese pH, lo que vamos a hacer es un embotellamiento en aparato de Golgi. Es decir, vamos a causar trombos, vamos a causar émbolos, vamos a causar que se pare el aparato de Golgi y no vamos a poder sintetizar proteínas ni equilibrios termodinámicos. ¿Qué va a suceder? Que la célula se va a plasmolizar, la célula va a perder agua, la célula se va a avejentar y va a ocurrir la muerte celular, la apoptosis celular va a ocurrir tempranamente y la planta se va a avejentar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros manejamos sales también y las ponemos desequilibrados y manejamos muchos sulfatos, por ejemplo, vamos a lograr deshidratar paulatinamente las paredes esfingomielínicas que están forrando por dentro con esa pequeña proteína mucosa el aparato de Golgi. ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a tener una planta con arteriosclerosis, por llamarle de alguna forma. Una planta esclerosada, es decir, una planta seca en cuanto a su conducción interna. Entonces nosotros, al poner el coloide, tenemos que tener también ese cuidado, no nada más el pH de afuera, no nada más el pH de afuera, es decir, de la solución que estamos poniendo. El pH interior es importantísimo. Si no le ayudamos a la planta no va a ejercer bien sus funciones a nivel celular y subcelular. Lo que también influye en el siguiente parámetro, que es la conductividad eléctrica. Grandes conductividades eléctricas nos indican solución de iones o iones en solución, pero también indican otra cosa, indican salinización. Y la salinización
¿qué sucede con la salinización? Va a deshidratar todo lo que toque. La sal es altamente higroscópica, cualquier sal que me pongan. Si usted analiza la red cristalina, la retícula cristalina de una sal, sea nitrato, sea cloruro, sea lo que sea, va a encontrar que la capacidad de absorber agua es tremenda. Toda el agua, y no más basta con que se aproxime a unos cuantos nanómetros de la molécula de agua para que inmediatamente haya fuerzas de Van der Waals que van sobre la polaridad y inmediatamente la molécula de agua es secuestrada. Entonces aquí hay un problema con las sales. Cuando usted pone sales, va a dar en la torre al suelo. Si lo que llegue a entrar en forma salina a la célula la va a perjudicar y va a causar problemas con la eficiencia del agua. No para que no gaste mucha agua, sino para que la aproveche eficientemente en el nivel mínimo de hidratación tisular. Existe un nivel mínimo de hidratación tisular. Este nivel mínimo es lo que nos mantiene la célula perfectamente viable. Y es un punto en el cual estamos a un pasito de la plasmólisis, es decir, de la deshidratación total. Si nosotros no manejamos adecuadamente ese control electrodinámico de la conductividad eléctrica, vamos a causar fenómenos de deshidratación interior. ¿Cómo le hace el coloide anfífilo para lograr este balance? El coloide es un transportador, y es un transportador que tiene carga homogénea, y al tener carga homogénea nivela automáticamente las cargas que entran, las alinea, las suma vectorialmente, las disipa, y empezamos a tener una uniformidad de carga que se va hacia la superficie coloidal. Y da la casualidad que esa superficie coloidal tiene la misma carga de un coloide vivo, porque los coloides son coloides. Si usted le pone un coloide con una determinada carga a otro coloide, se van a identificar, van a tener un apareamiento, van a identificarse, van a ver si son iguales o no entre ellos, y solos se van a rechazar o se van a aparear. Los coloides funcionan exactamente igual que las cargas de Coulomb, nada más con una gran diferencia. Digo exactamente igual porque se van a atraer o repeler, a eso me refiero. La diferencia es que las cargas coulombianas, los signos contrarios son los que se atraen. Positivo atrae a negativo y positivo con positivo se repele. Negativo con negativo se repele. En cambio los coloides del mismo signo se van a atraer. Ese es otro secreto. Si usted pone el coloide con la carga que tiene la membrana celular y las membranas subcelulares, usted va a lograr integración inmediata. Va a lograr que ese coloide pase. Imagínese una gelatina que pudiera pasar a través de otra gelatina perfectamente bien sin estorbarse. Bueno, pues eso es lo que sucede a nivel nanológico entre un coloide anfifílico y las partes celulares y subcelulares. Entonces, como ven, tiene mucho de diferencia el entender la asociación física y no química, y cómo se van formando los agregados, y cómo es que se adaptan a las diferentes condiciones de temperatura, de pH, de conductividad, etc. Hay una temperatura en la cual la solubilidad del surfactante iguala a la concentración micelar crítica. Esto es la temperatura Kraft. La temperatura Kraft es cuando el coloide va a cristalizar. Cuando nosotros tenemos el surfactante abajo de esa temperatura de Kraft, el coloide se va a cristalizar. Entonces necesitamos pues tener el manejo de esta temperatura de Kraft. Absoluto manejo y control. ¿Y
cómo le podemos hacer para diseñar. Por eso hablamos de diseño molecular nosotros, no es nada más un término que se nos ocurrió para diferenciarnos comercialmente de otros. No, nosotros diseñamos auténticamente los coloides. Y una de las cosas que hacemos es calcular exactamente el número surfactante, que se va a definir como N sub S, que tenemos aquí. Este número surfactante es una relación arquitectónica entre el volumen, la longitud de la cadena hidrocarbonada y el área del grupo cabeza de la molécula coloidal. Esta relación del volumen del coloide con la longitud de la cadena hidrocarbonada y el área que ocupa el grupo cabeza nos va a dar el número surfactante. ¿Y qué hace este número surfactante? Define la estructura molecular y su arquitectura. Aquí está la clave. Si nosotros tenemos un conteo de número de átomos de carbono por cadena y un número de grupos metilo, y tenemos un volumen y tenemos la longitud de la cadena, podemos precisar la arquitectura de un coloide de nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos una constante de 0.027 que multiplique al número de átomos de carbono más el número de grupos metilo, y tenemos la longitud de cadena hidrocarbonada definida por 0.15, que son derivados nanómetros de la ecuación de Van der Waals, y 0.127 por el número de átomos de carbono por cadena, aquí tenemos nosotros la ecuación básica bajo la cual trabajamos. ¿De dónde salieron el punto 0.27? ¿De dónde salió el punto 15? ¿Y de dónde salió el 0.127? ¿De dónde salieron y por qué en esa proporción? Bueno, todo esto es parte de un estudio perfectamente realizado por este servidor durante muchos años y que paulatinamente podremos ir compartiendo cuando entremos en lo que son las matemáticas del orden hamiltoniano, ¿sí?, de Penrose, las matemáticas de los grupos einsteinianos y una serie de cuestiones de matemática superior. Podemos ir entendiendo cómo se logró esto. Por lo pronto me la van a creer como artículo de fe, porque así le hacemos nosotros. En Biotexa tenemos un tamaño particular, específico, para poder manejar estas moléculas. Y luego la pregunta, ¿y cómo le hace para medirla? ¿Y cómo le hace? Pues ¿sabe cómo? Con mucho dinero, porque esto no se hace ni siquiera en el país. Ni siquiera en el país. Ya estamos en convenios generando una nueva generación de nanotecnólogos en la Universidad de Michoacán, en la Ciénega, para poderlo hacer aquí. Pero esta es parte de nuestra tecnología, y si todo el mundo lo pudiera hacer, pues todo el mundo haría coloides anfifílicos. Es que por unos cuantos años se van a aguantar con las ganas de saber exactamente cómo se hace. Por lo pronto, el artículo de fe es que la micela esférica tiene un número de surfactación de 0.33. Los cilindros infinitos tienen un número de surfactación de 0.5. Las llamadas bicapas planares, un número de surfactación de 1, y los cilindros invertidos polimicelares es número de surfactación mayor que 1. Con esto logramos estas formas que están aquí. Estas formas que parecen moras. Todo este tipo de estructuras micelares son bien determinadas. Son bien determinadas. Esto es, mucho de esto, casi todo les podría decir, es lo que se hace en mi laboratorio. Ahí en la parte, ustedes si han venido a la empresa, ven que está la parte de producción abajo y la parte de mi laboratorio arriba. Por eso a mí no me tengo ni tantito miedo que creen que se van a robar la forma de combinar ahí las cosas. Hombre, pues que se la roben, si el secreto verdadero está arriba, ¿verdad? O sea, no es, ya cuando ellos van a combinar algo,
están haciendo el 0.001% del proceso. Todo lo demás ya está diseñado. Es prácticamente al estilo de los grandes secretos de la humanidad, inviolable. ¿Por qué? Porque se requiere de mucha matemática avanzada para poderlo comprender. Ese es todo el secreto. Y la gran ayuda, pues nos lo están dando los maestros desde la primaria. Cuando le dicen a los niños que las matemáticas es algo bien difícil, hombre, muchas gracias, menos competencia. En fin, estas moléculas diseñadas por arquitectura molecular tienen las curvaturas bien controladas. La curvatura de una molécula es bien importante en la cuestión coloidal. ¿Por qué? Porque nos va a dar la enantioforma, es decir, la enantiomorfía, la forma en el espacio de esa molécula coloidal. Hay dos tipos de curvaturas, la curvatura principal y las curvaturas en perpendicular. La curvatura principal se calcula como un medio de esta relación, el inverso de la curvatura en perpendicular 1 más el inverso de la curvatura en perpendicular 2. Esto es uno de los grandes secretos de la funcionalidad del coloide. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir tener el control de la molécula hasta este punto. Y aquí es otra de las grandes diferencias. Yo reto a todo competidor, a todos, absolutamente, T-O-D-O-S, a todos, a que me digan cuál es la enantiomorfía de los productos que están manejando. Punto. No si son más baratos o si son más caros o más bonitos o más feos, sino que me digan cómo están diseñados enantiomórficamente. Y no lo van a poder hacer. Y ustedes rétenlo al que quieran y van a ver que no les van a poder informar todo este tipo de curvaturas, el diseño de su molécula y cómo le hicieron para hacer ese diseño y cómo es que ese diseño no contraviene con el diseño natural de la membrana celular. Nada más hasta ahí se las dejo. A la membrana celular. Ya no hablemos de lo que sucede adentro en retículo endoplasmático, en Golgi, en todos los organelos celulares que se interrelacionan para el funcionamiento normal. No más a que entren o no entren a la célula. Hasta ahí. Y van a ver cuál es la gran diferencia con nosotros. Este diseño molecular es bien interesante porque nos permite pasar al siguiente punto, que es la entropía. La entropía de las soluciones mixtas y las soluciones regulares y reguladas. Es decir, un enfrentamiento en lo que es el secreto de la nutrición de las plantas en función del trabajo ejercido por ellas y no de la chequera del dueño de la plantación. Esto es bien importante. La nutrición se hace en función del trabajo ejercido por la planta, no del criterio del nutriólogo, y lo pongo así con comillotas, ¿verdad? Nutriólogo, ni del técnico que llegó, ni del vendedor, ni del criterio del dueño que nomás está midiéndole a la chequera. La nutrición se hace en base a los fenómenos entrópico-entálpicos, es decir, la fisicoquímica de la vida. Y aquí entramos a comparar la fisicoquímica coloidal con la fisicoquímica tradicional. Y van a ver cómo, desde el punto de vista tradicional, tenemos aquí que las energías libres son un producto de la relación entrópico-entálpico en función de las variaciones de temperatura y la relación de orden y desorden que se dé dentro del seno de reacción. Estamos hablando de entropía con un desorden y entalpía con un orden. Sí, son fenómenos contrarios, pero en ese movimiento, en esos cambios, en esas deltas que hay, tenemos las liberaciones y las capturas de energía, y esta vida es energía. Como veíamos en un principio, tenemos un cambio, un flujo y un ritmo de la vida. Tradicionalmente vamos a
suponer aquí que tenemos una sustancia A y una sustancia B. ¿Sí? En la sustancia B vamos a poner que es agua. En la sustancia A, la sal que vamos a disolver ahí. Podemos tener tres posibilidades. La primera, una completa miscibilidad o disolución. ¿Sí? Se integran perfectamente A con B. La segunda, una disolución parcial, en donde la concentración de A es mayor que la de B o B mayor que A. Entonces, parcialmente se están mezclando o combinando. Y la tercera es la completa inmixibilidad. En el agua es más sencillo, pero ahora imagínense a nivel celular y subcelular. Hablemos de una membrana fosfolipídica. Hablemos de una sustancia que va a entrar en contacto con fosfolípidos, llámese una sal, un ion. La primera posibilidad es la completa integración. Es decir, el ion, la sustancia, se integró completamente al grupo fosfolipídico y está participando ya de un nuevo seno de reacción, de una reacción de vida. Aquí le ponemos palomita, va a funcionar bien. La mixilidad parcial es que una parte de esos iones, esa concentración de iones que el nutriólogo calculó en milimoles por litro que está poniendo y miliequivalentes, así con su calculadora Texas Instruments 51A, porque no creo que le llegue para más. Entonces en ese momento ya él calculó que va a poner tantos miliequivalentes y resulta pues que fíjate que no, chato, porque lo que tú calculaste fue en agua y lo que estás pasando en la célula es un fosfolípido. Ya te falló completamente. Entonces, ¿qué pasa? Algo se quedó fuera de ese seno de reacción de vida. Y deja tú que se quedara fuera y se desperdiciara. Pero eso que se queda va a bloquear. Es basura. Así como hay basura espacial, así como los gringos nos han dejado llenos de cochinero ahí en el espacio, de todo lo que tiran y no les sirve, las estaciones espaciales están circulando alrededor de la Tierra y los satélites, así dentro del seno celular y subcelular hay un chorro de basura, muchísima basura, que está haciendo menos eficiente el trabajo de la célula. Y lo peor es cuando pasa esto. Aquí le ponemos media tachita nomás, pero la tacha completa se la ganan estos de abajo, en donde de plano están haciendo cosas contrarias a la vida. Lo que le están poniendo a la planta no está funcionando. ¿Por qué? Porque está completamente siendo inmixible, incombinable, impenetrable con las membranas fosfolipídicas. Y ahí estamos en la torre. De ahí empezamos a aumentar dosis, no es que aumentale la dosis, y es que aumentale, y es que cámbiale y ponle, y resulta que las cosas se hacen mal. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros, para empezar, ¿sí?, tenemos un fenómeno entálpico mucho más controlado. Llegamos al orden, pero en un orden estimado con base a constantes de Boltzmann y en espacios omega, es decir, en espacios de carga. Fíjense, la visión, y aquí me voy a pegar la adornada ahora sí, la visión que tuvimos al hacer la combinabilidad de nuestros coloides en espacios omega, es decir, en espacios de Ohm, en espacios de intercambio de carga de fuerza electrodinámica. Esa es otra cosa, es mucho más avanzado de estar usando sulfato de amonio con ácido sulfúrico y caca en forma de composta. Y ya creemos que somos la agricultura del siglo 80, ¿verdad? Con esos mugreros. Y no es cierto, no tienen ninguna base. Por eso son improductivos y por eso están los suelos contaminados. Y por eso tenemos una grave problemática. Ahorita aquí en Jiménez, ¿verdad?, a las gentes que les estuvimos diciendo durante años que no usaran los mugreros de las compostas mal hechas, ahí están ahorita con los graves problemas de infecciones en los suelos. Por mí que le sigan, ¿verdad? Como dijo aquel que estaba en el confesionario, pues yo soy el sacristán, el cura no ha venido, pues mira usted lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno,
Así son las cosas en la realidad. Cuando tú controlas estos fenómenos en los espacios adecuados, lo que vas a lograr es lo siguiente: un número matricial controlado de un coloide integrado con un número matricial controlado de otro coloide, incluso más grande, ¿sí? Los vamos a hacer esto, que se integren. Esta es la magia, este es el verdadero secreto, donde un grupo coloidal con otro grupo coloidal, el grupo que tú estás poniendo anfifílico, con el grupo coloidal natural de la planta, con el núcleo coloidal natural de la membrana celular, que se integre perfectamente, y no nomás que se integre, sino que puedas tener el control matemático de ese fenómeno de integración. Y más allá del espacio de Ohm, que puedas tener tú el fenómeno entálpico de orden, es decir, qué tanto desorden va a haber en la molécula y qué tanto orden para hacer tejido, para construir, para la vida. Y esta es la clave, esta es la gran diferencia, la gran ventaja de la arquitectura molecular en función de la arquitectura celular. ¿Cómo tienes números controlados de integración? Y puedes decir, ¿sabes qué? El espacio omega final es que mi molécula coloidal va a poder tener tanta agua dentro de sí como 2.042.975.000 veces el peso molecular que estés manejando del coloide. ¿Te fijas lo que significa esto? Estás haciendo una molécula supertransportadora de agua con entropía y entalpía controladas, con mixibilidad completa a nivel celular y subcelular. Estás haciendo el fenómeno de transporte ideal para poder meterle a la planta lo que necesita, cuando necesita, donde lo necesita y por donde lo necesita. Esta es la gran diferencia. Que nos damos el lujo de meter las fracciones molares del nutriente. Ahora sí no es química de primero de secundaria que usa el nutriólogo ahí para calcular cuántos moles está poniendo o mil equivalentes. Peor, los de antes que metían unidades, imagínense la gran babosada del universo. Es que esta planta necesita tantas unidades. ¿Unidades de qué, hombre? ¿Unidades de qué? ¿Cómo te atreves a decir esos números de teléfono para decir que es que este cultivo tiene la 300, la 125, 84, 31.3? Por favor, digo. Y todavía oímos esa clase de barbaridades, por no llamarles de otra forma, en congresos y en congresos internacionales. Nomás que como las dicen así, con este tono extranjero, todo el mundo se las cree. No, señor, ¿verdad? Nosotros aquí, mexicanitos, tenemos la forma de poder calcular y dosificar exactamente las fracciones molares individuales en funciones entrópico-entálpicas de integración total en coloide. ¿Qué vamos a provocar con eso? Pues un fenómeno de difusión mutua. ¿Qué quiere decir la difusión mutua? Algo bien sencillo. El cambio en entalpía es igual al cambio en la energía interna. Caray, ¿y eso qué es? Pues es nada más darle a la planta, darle a la célula lo que necesita exactamente en el momento en que lo necesita. Es decir, cuando cambian las energías internas de demanda, tú le estás aportando el orden entálpico, el nutriente, el bloque, la piedra, el ladrillo que va a ensamblar exactamente para construir la molécula de pared celular, de organelo, de lo que quieras construir dentro de la planta, en cada célula que va a ser un tejido, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense desde dónde se está manejando en el modelo bioquímico Liebon, ya en la ingeniería metabólica Liebon, la construcción de la vida y de la vida de la planta. Para el próximo lunes estaremos viendo lo que son los fenómenos de difusión mutua.
bien interesante. Durante la semana y durante las semanas anteriores les he estado enviando una serie de archivos de YouTube de un colega que yo admiro mucho, Juan Molina. Es un matemático español que se ha dado a la tarea de poner las grandes verdades de la matemática de forma sencillísima para todos aquellos asustados que les dijeron que las matemáticas fúchila. Pues aquí se ha encargado Molina de decirnos lo contrario. Yo se las he estado participando, se los mando ya sea en correo al de Todos Biotexa o dentro de los círculos que he formado en el Google Plus. Ahí les estoy poniendo ese tipo de videos. Véanlos, por favor, analícenlos. Es la forma que tenemos de poder entender esto. Si no, no va a haber otra forma. De una vez les advierto. Por eso es inrobable prácticamente el modelo bioquímico del Livon y la ingeniería metabólica del Livon. ¿Por qué? Porque para ello se requiere de matemáticas muy especializadas. Los que presumen que se especializan en matemáticas ahorita, lo más que le llegan es a los problemas estadísticos. Bueno, esa es otra de las grandes ventajas. Entonces vamos a cambiar la mentalidad desde ahí, chavos, ¿eh? Así es que chicos y chicas, se me ponen a revisar los videos que les mando YouTube de Molina para que empiecen a recordar y a aprender lo que son principios de matemática. Lo mismo les he estado compartiendo archivos complejos de los míos, de mis diarios personales, en los cuales envío las ecuaciones fundamentadas del funcionamiento de la ingeniería metabólica Livon, que les voy a pedir las archiven, las tengan a la mano, porque va a ser tema importante. Aunque ustedes lo vean así como garrapateado, como que no se le entiende, con un poco de explicación y la conducción adecuada vamos a lograr sacarle la carnita pegada al hueso, el juguito que está en todo ello. Por lo pronto, pues yo les agradezco la amabilidad de su atención y les deseo una semana llena de éxitos para que no tengan que dar explicaciones. Acuérdense que el fracaso requiere de explicaciones y de muy buenas explicaciones. El éxito es inobjetable, se nota, solo se manifiesta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión el lunes.